Salmo número 80. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento, el Salmo número 80, y leemos unos versos de la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen, hermanos? La palabra de Dios dice lo siguiente. El verso número 3 del Salmo 80 dice así la palabra de Dios: Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Gloria a Dios. Oremos, hermano. Padre celestial, Dios todopoderoso, te agradecemos, Señor, en esta tarde, Señor, te pedimos tu bendición, te pedimos tu ministración, te pedimos, Señor, tu dirección del poder de tu Santo Espíritu, Señor, que tú seas obrando, tú seas tocando, Señor, cambiando, renovando, Señor, haciendo maravillas, prodigios y señales, Señor Dios mío, para la salvación de muchas almas. Gracias por lo que has traído acá, gracias por lo que nos están viendo a través de los medios, pero te pido, Señor, que tu poderosa palabra corra y sea de gran bendición y de gran edificación en Cristo Jesús. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Saludo también a todo el cuerpo pastoral del Callao. Gloria a Dios, que están trabajando al lado del pastor David Reina en todo lo que es la provincia constitucional del Callao, que es una provincia también muy grande, hermano. Antes dentro del Callao estaba Ventanilla, pero ya Ventanilla está trabajando aparte, y en Ventanilla tenemos, en realidad, tenemos dos presbiterios, ¿no? Tenemos el presbiterio Mi Perú y tenemos el presbiterio de Pachacute, que es un trabajo que se realiza porque es muy lejos de aquí a Ventanilla. Antes era cerca, pero ahora, como hay tanto tránsito, es bien complicado llegar a Ventanilla. Bendito sea el Señor. Aún del Callao mismo llegar a Ventanilla ya se hace complicado. Pero por eso, hermano, queremos acercar a los creyentes que puedan estar cerca a los templos, o los templos cerca a los creyentes. Eso es crecimiento de la obra también. Y eso es lo que nos ha permitido establecer una obra sólida y una obra que está muy bien estructurada, ¿no? Cuando digo estructurada es porque la obra tiene bases sólidas, hermano, cimientos fuertes, tiene buenas columnas, y eso es lo que habla de estructura, ¿no? Nosotros tenemos una parte estructural también. En realidad, todo lo que usted ve tiene estructura, aún el cuerpo de los animales, aún nuestro cuerpo, aún esto que está acá es una plataforma, pero aquí hay una estructura, pues, ¿no? O sea, aquí hay bases, acá hay diseño, ¿no? Ahí se ha hecho un cálculo y eso permite que podamos tener esto funcionando. Bendito sea el Señor. Igualmente la obra también tiene que tener estructura. Si nosotros no vemos así la obra, vamos a fracasar. La obra puede ser muy poderosa y la obra puede tener mucho avance al principio, pero cuando la obra no tiene estructura, cuando la obra no se solidifica, entonces la obra no avanza, hermano. Hay aspectos que son muy relevantes, que son importantes, básicos, necesarios en lo que es el funcionamiento de la obra del Señor. La evangelización es lo más importante, pero también es la organización, la gestión, la estructura, como nosotros vemos en la palabra de Dios. Si usted lee el libro de los Hechos, usted va a ver que había estructura, que había organización, había una iglesia muy bien estructurada. Bendito sea el Señor. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice: por esta causa, le dice, te dejé en Creta, y le explica por qué: para que corrigieses lo deficiente en Creta. Y todas las recomendaciones que le da a Timoteo eran recomendaciones para darle solidez y fortaleza a la iglesia, que era una iglesia pequeña. La iglesia recién se estaba formando, pero ahí es donde se tenían que sentar las bases, hermano, porque si eso no se hacía desde el principio,
Entonces luego todo iba a colapsar. Cuando nosotros podríamos construir un tremendo edificio, pero si no tenemos bases sólidas, ese edificio va a durar unos años, pero luego todo se derrumba y todo se viene abajo. La iglesia primitiva demostró que a pesar de que empezó de una manera sencilla, como empiezan todas las obras, pero tenía bases muy sólidas, tenía bases, tenía columnas, tenía los apóstoles, hermano. El ministerio de los apóstoles fue importantísimo, el liderazgo que ellos ejercieron, la influencia, el mensaje, la predicación, la visita a las iglesias que pudo hacer el apóstol Pablo durante sus 3 viajes misioneros, le dieron una solidez a la iglesia, le dieron una fuerza a la iglesia que en los siglos siguientes se vio ese crecimiento, se vio ese desarrollo, y hasta el día de hoy la iglesia sigue en victoria. La iglesia no ha retrocedido, la iglesia sigue triunfando, sigue avanzando. Por eso el día de hoy venimos aquí al Callao, no a lamentarnos, hermano, no a gloria a Dios, a entristecernos, sino venimos a gozarnos, porque Dios nos ha dado 31 años de victoria. Gloria a Dios. Me acuerdo cuando se dieron los primeros pasos aquí en el Callao, de diferentes maneras. Muchos hermanos vinieron, obreros que empezaron a hacer su trabajo inicial acá, ganar las primeras almas. Aún los que llegaron a 28 de julio, la hermana cita Fiestas, por ejemplo, ¿no? La familia Fiestas. Las familias son base, hermano, en la iglesia, son parte de la estructura de la iglesia. Y hay muchas familias en la obra que han sido fundamentales para que la obra se extienda y para que la obra crezca. Ellos nos dieron el primer impulso, la primera ayuda, sin lo cual no hubiera podido subsistir la iglesia, ni la iglesia hubiera crecido. Bendito sea el Señor. Pero han pasado, hermano, 31 años, gloria a Dios, y podemos decir que hemos avanzado, gloria a Dios. Tal vez no lo hemos logrado totalmente, tal vez no podemos decir ya acabamos la carrera, no, estamos a mitad de carrera. Bendito sea el Señor. Tenemos 17 iglesias en el Callao y tenemos otra cantidad de iglesias allá en Ventanilla, que son como 30 iglesias más. Si sumamos las iglesias de Ventanilla con las iglesias del Callao, estamos llegando casi 50 iglesias, hermano. Y eso sí es un avance, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Eso es importante. Las iglesias distribuidas le dan la fortaleza a la obra. No hemos querido tener una mega iglesia porque no se pueden atender las mega iglesias, ¿no? Y eso nosotros que tenemos la experiencia de pastorear iglesias muy grandes, nos damos cuenta que las iglesias muy grandes no se pueden atender. Bendito sea el Señor. O sea, la fuerza de la iglesia está en la cantidad de iglesias que están repartidas. Dijo la influencia, el poder de evangelización, hermano. Gloria a Dios. Se hace en diferentes lugares estratégicos en toda la provincia constitucional del Callao, en todo su distrito. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, gloria a Dios, podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gloria a Dios. De aquí para adelante viene una nueva etapa. De aquí para adelante vamos a tener otros avances, otros logros, porque yo sé que el pastor David Reina no ha venido acá para frenarse, ¿no? Ha venido acá para impulsar la obra. Cada pastor que viene para darle un impulso a la obra, hermano, un empuje a la obra. Gloria al Señor. Y Dios, en su infinita misericordia, nos permite que esto también lo veamos a nivel nacional y a nivel mundial. Dios le ha dado una fortaleza a la obra, hermano, en plena pandemia, cuando algunas otras organizaciones se han debilitado, han cerrado, ellos han retrocedido. La iglesia, nuestra obra no ha retrocedido, ha avanzado más bien. Bendito sea el Señor. Y seguiremos avanzando, hermano. La palabra de Dios aquí en el libro
de los salmos, el salmo número 80, el salmista entiende, gloria a Dios, que la restauración de su pueblo está vinculada con el resplandecer del rostro del Señor. La palabra, el resplandor del rostro, que Dios resplandezca, que Dios haga brillar su luz sobre nosotros. Hermano, y todo lo que nos escuchan, Dios hace brillar su luz cuando Dios se agrada de un pueblo, cuando Dios se agrada de un pastor, cuando Dios se agrada de un creyente, cuando Dios se agrada de una familia. Entonces Dios hace resplandecer su luz, hace brillar su luz. Y este concepto del resplandor del rostro de Dios, este concepto el pueblo de Israel lo tuvo muy claro desde el inicio del trato de Dios con el pueblo de Israel, especialmente con Abraham, luego con Moisés. Cuando Moisés experimenta que Dios se agrada de él, se le manifiesta Dios a Moisés, porque la palabra del Señor nos enseña cuando en la rebelión de María y Aarón, que empezaron a murmurar de Moisés, eran los hermanos de Moisés, pero ellos entendían que Moisés había cometido algunos errores. Todo ser humano comete errores. Y Moisés, como un hombre, un ser humano de carne y hueso, cometió errores, hermano. Pero eso no le correspondía a a María, la hermana de Moisés, y Aarón, que era el otro hermano de Moisés, cuestionar el ministerio de su hermano. Ellos lo que tenían que hacer era, de una manera fraterna, ayudar a su hermano, porque lo que Moisés había hecho no era un pecado, evidentemente no había pecado. Parece que al tomar una mujer cusita, gloria a Dios, eso a sus hermanos no les agradó eso, pero no era pecado en ese momento, no estaba normado, bendito sea el Señor. Y Dios, en ese problema que hay del liderazgo, en el problema, podemos decir, en la cabeza, lo que dirigía el pueblo de Israel, que era Moisés, como el líder, como el hombre de Dios que Dios utilizó, que tenía el gobierno y la dirección de todo el pueblo de Israel. Y estaba Aarón, que Aarón era el sumo sacerdote, que también tenía un lugar importante, hermano, gloria a Dios. Y estaba María, que era la que apoyaba, que era también, en algún momento fue útil y fue una gran bendición. Pero ellos entienden de que Moisés ha cometido un error, y lejos de dejarlo a Dios y lejos de hablarle a Moisés de una manera correcta como tendría que ser, empiezan a murmurar, o sea, empiezan a cuestionar, porque murmurar significa cuestionar. Murmurar no es solamente decir cometió un error. Murmurar es decir, esta persona cometió un error, pero hay que hacer algo para que salga, ¿no? Siempre la murmuración está relacionada con rebelión. Siempre la murmuración está relacionada, hermano, con un espíritu malo que a Dios no le agrada. Y por eso es que a Dios no le agradó la actitud de Aarón y María, que lo habían hecho tal vez entre ellos, pero Dios lo había escuchado. Todo lo que uno habla, tal vez no lo escucha mucha gente, pero Dios sí lo escucha, hermano. Eso es lo que a veces muchas personas tropiezan con eso, porque dicen, pero yo no lo dije abiertamente, yo no lo hablé, pero lo tienes en tu corazón, lo estás compartiendo con una persona, puedes compartirlo solo con tu esposa, pero ya eso lo ve Dios. Y entonces yo lo digo como una enseñanza, porque en ese momento que María y Aarón cuestionaron a Moisés, gloria a Dios, como diciendo, pues, oye, ¿acaso Dios no solamente va a hablar a través de Moisés? O sea, Dios también puede usarnos a nosotros. Lo que alguna persona puede decirnos, si él es presbítero, yo también podría ser presbítero. Si él es un pastor, yo también puedo ser pastor. Claro, tú podrías ser pastor, pero tú no te pones, yo no me pongo. Dios es el que nos coloca. Cuando una persona, hermano, cuando una persona hace campaña
cuando una persona se promueve, cuando una persona habla con otro y dice, yo podría ser el pastor de tal iglesia, ¿por qué no? Eso dentro del ambiente espiritual no es correcto. No es correcto porque nosotros hemos aprendido por la Biblia de que eso no es una actitud correcta en una persona, porque Dios, hermano, es el dueño de la obra y Él es el que pone y quita. Ahora, puede ser que una persona, y hemos tenido casos, ¿no? Puede ser que un presbítero favorezca a su familia, puede ser que un presbítero favorezca, y hemos tenido esos casos. En el norte tuvimos el caso de un presbítero que sacó a un pastor que estaba haciendo un buen trabajo porque quiso poner a su yerno. Gloria a Dios. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero eso no es correcto. Eso a Dios no le agrada. Y Dios, cuando algo a Dios no le agrada, Dios actúa, hermano. Alabado sea el Señor. Nosotros no sabíamos, porque a veces nosotros accedemos a una propuesta de un presbítero porque entendemos que ese presbítero está pensando en el avance de la obra. Entendemos que ese presbítero lo que quiere es que la obra avance, que ese cambio va a permitir darle un respiro, darle una fortaleza, porque él nos planteó como que el pastor que estaba ahí, él quería salir, como que ya estaba agotado ahí y quería ir a otro campo, ¿no? Lo que no era cierto, hermano. Alabado sea el Señor. Pero cuando nosotros nos enteramos de lo que había sucedido, entonces tuvimos que tomar medida. Ese presbítero nunca más fue presbítero hasta el día de hoy. Bendito sea el Señor. Nunca más fue presbítero. Alabado sea el Señor. O sea, lo que yo le digo, hermano, que el hombre se puede equivocar, pero Dios no se equivoca. El hecho de que un hombre se puede equivocar no me faculta a mí a que yo pueda seguir ese camino, ¿no? La gente se equivoca, y de hecho en la palabra de Dios tenemos ejemplos claros, nítidos, en donde vemos que los hombres fallaron. Entonces, si ellos fallaron, ¿por qué yo tengo que fallar? Al contrario, si la Biblia me muestra que fallaron, me está diciendo, no hagas eso, no actúes de esa manera. Esa no es la manera correcta de actuar. Hay otra manera de actuar, que es la ministerial, que es la bíblica, que es la espiritual. Como dice el apóstol Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios. Las armas de nuestra milicia son espirituales. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué es lo que pasó en el problema de Moisés con su hermana María y con Aarón? Es lo que yo le digo, lo que hemos leído. El Señor le habla a María y Aarón y le dice, ustedes no tuvieron el temor de hablar contra su hermano. De eso debe haberles sorprendido a ellos. Gloria a Dios. Y Dios le dice algo que es interesante, hermano, para todos los que nos están escuchando. Es algo interesante porque Dios como que los ubica. A veces Dios hace eso como que nosotros le llamamos la ubicaína, ¿no? Como que Dios te ubica, te pone en tu lugar, lo puso en su sitio. Dios va a hacer con nosotros lo que nosotros necesitamos. Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Dios nos va a corregir por donde nosotros necesitamos corregir. Las correcciones de Dios son importantes, son buenas, son necesarias. Y Dios entonces, porque estaba María y Aarón diciendo, ¿acaso Jehová solamente puede hablar por mi hermano? También puede hablar por nosotros. De hecho, María profetizaba también. Gloria a Dios. Y entonces ella dijo, yo también puedo. Y tú eres el sumo sacerdote, también podemos, ¿no? Pero no se trata de eso, hermano. Se trata de que el liderazgo, el ministerio sobre el pueblo de Israel, Dios se lo había dado a Moisés. El principio de autoridad. Y eso es algo que a veces no entienden muchos hermanos y hasta pastores no entienden lo que es el principio de autoridad. El principio de autoridad es la autoridad delegada por Dios. Es la autoridad que Dios da
y la autoridad que Dios da a un pastor viene respaldado con el respaldo, con el poder de Dios, que ese pastor empieza a trabajar y se ven los resultados, empieza a predicar y se ven los resultados, empieza a abrir anexos y se ven los resultados. O sea, donde va hay crecimiento, donde va hay madurez, donde va, hermano, hay respaldo de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Dios está dando un mensaje diciendo: yo estoy con ese ministerio. Alabado sea el Señor. Y entonces Dios le dice a ellos dos, le dice: mira, si Jehová quisiera hablar con cualquier hombre, hablaré a través de un ángel o usaré un profeta. Pero cuando Jehová habla con su siervo Moisés, habla cara a cara. O sea, a eso, hermano, está estableciendo un abismo de diferencia. Eso le está diciendo a ellos de que Dios se agradaba mucho de Moisés, Dios amaba mucho a Moisés. Y usted dirá: ¿y por qué Dios amaba a Moisés? ¿Por qué Dios prefería a Moisés? Pues porque Dios ve los corazones, Dios ve las intenciones de los corazones. Alabado sea el Señor. De la Biblia dice que Moisés era un hombre manso, era tal vez el hombre más manso de la tierra. Y la Biblia dice también que Moisés era un hombre íntegro, que Moisés era un hombre correcto, sumamente correcto. Es el testimonio de la palabra de Dios. Pero cuando vemos a Aarón no era así, hermano. Aarón fue un cobarde, porque cuando Moisés no llegaba y el pueblo empezó a impacientarse, y el pueblo decía: no viene Moisés, no regresa Moisés. Y el pueblo, los dirigentes del pueblo venían a Aarón y le decían: Aarón, Moisés ya murió en el monte. Hay que designar capitanes, hay que hacer algo para regresar a Egipto. O hay que hacernos un becerro. Porque ellos relacionaban, fíjese que ellos relacionaban, hermano, a Moisés con la presencia de Dios. O sea, no es que Moisés era Dios, pero cuando ellos veían a Moisés les daba confianza, porque Dios estaba con Moisés. ¿Por qué se hacen un becerro si Moisés se ha ido? Moisés es un hombre común y corriente. ¿Por qué se hacen un becerro? ¿Acaso cuando se fue Moisés se fue Jehová? No, Jehová no se fue, pero Jehová sí respaldaba a Moisés. Y por eso, entonces ellos piensan y dicen: Jehová nos ha dejado, se ha ido Moisés y Jehová nos ha dejado. Porque esa vinculación, hermano, de Moisés con Dios era muy importante. Alabado sea el Señor. Y ellos hacen un becerro de oro. Y Aarón dice: ahí están tus dioses, ahí está Jehová. Ahí está Jehová. Jehová está graficado en un becerro de oro. O sea, Aarón fue cobarde y Aarón quiso contentar a la gente. Allí está la gran diferencia entre un verdadero hombre de Dios y alguien que no está a la altura de un hombre de Dios. El hombre de Dios no quiere contentar a la gente. El hombre de Dios quiere agradar a Dios. La gente dice: no, los políticos, mucha gente dice: hay que contentar al pueblo. El pueblo lo quiso, el pueblo lo quiere. Pero en la Biblia no es lo que dice el pueblo, es lo que dice Dios, hermano. A veces el pueblo puede querer una cosa, el pueblo de Israel a veces quería una cosa, pero Dios no quería. Y entonces el verdadero líder, el hombre de Dios, se tiene que poner del lado de Dios. No del lado de la gente, del lado de Dios. Los profetas estuvieron del lado de Dios. Jeremías y todo el ministerio de Jeremías, él estuvo del lado de Dios. Porque el pueblo estaba bajo maldición. El pueblo había sido un pueblo pecador, adúltero, un pueblo idólatra, pagano. Y entonces como consecuencia vino el juicio de Dios sobre Judá.
Primero sobre Israel y la tribu del norte, que se lo llevaron los asirios. Pasaron más de 100 años y quedó Judá. Y el mensaje de Jeremías era contra el pueblo, porque era un pueblo de reprender, era gente malvada, era gente desobediente. A la gente desobediente le vamos a pasar la mano, a la gente desobediente se le va a alabar, se le va a decir: Dios está contigo, Dios te va a ayudar. No, hermano, ustedes saben que eso no es así. A la gente desobediente hay que darle la exhortación de parte de Dios. ¿Cómo un desobediente puede cambiar su trayectoria? ¿Cómo un adúltero puede cambiar su trayectoria? ¿Cómo un borracho puede dejar la borrachera? ¿Cómo un drogadicto puede dejar la droga? ¿Cómo un idólatra puede dejar la idolatría y darse cuenta que eso lo está hundiendo, que eso lo está alejando de Dios? Si es que nadie se lo dice, alguien tiene que decirle. Y Jeremías era el que les decía al pueblo. Ellos le preguntaban a Jeremías y le decían: Jeremías, ¿cuál es la palabra de Dios para nosotros? Y Jeremías les decía: Dios está diciendo que ustedes se entreguen a los de Babilonia. Pero eso es una traición, no puede ser. Eres un antipatriota, seguramente le dirían a Jeremías. No eres nacionalista, no amas a tu pueblo. Pero Jeremías no hablaba por él, hermano. El hombre de Dios habla el mensaje de Dios. Por eso Jeremías en algún momento en su ministerio dice: cada vez que doy voces, cada vez que hablo, entonces me escupen, me gritan, me insultan, la gente se indigna, se molesta, mejor no voy a hablar. Y él dijo: no voy a hablar, pero dice que había un fuego dentro de él y que tenía que hablar. Gloria a Dios. Eso nosotros lo tenemos en la Biblia para que uno entienda cómo tiene que ser un líder, hermano, cómo tiene que ser un pastor, cómo tiene que ser los que lideran, dirigen la iglesia. ¿Por qué se han venido bajo los concilios? ¿Por qué muchas organizaciones evangélicas se han venido de picada y están en el ocaso? Cuando digo el ocaso es que están, gloria a Dios, como el sol cuando se pone, el ocaso del sol, ¿no? Están, gloria a Dios, en decadencia, porque no agradaron a Dios, hermano, y permitieron que en la iglesia entrara de todo, entrara el mundo, entrara la salsa, entrara el rock, y la gente se corrompiera, y los líderes se corrompieran, los jóvenes se corrompieran. Gloria a Dios. Y cuando la iglesia permite que el mundo se meta dentro de la iglesia, entonces Dios se va de la iglesia. Y los líderes tenemos las cosas claras. Nosotros hemos aprendido por la palabra y por el ejemplo de personas, de hombres de Dios que nos han antecedido, a ponernos del lado de Dios. Entonces, fíjese, ¿cuál era la diferencia? ¿Cómo era Moisés? Moisés siempre se puso del lado de Dios. Pero Aarón no, hermano. Aarón, ¿cuál era la diferencia? Fíjese, Aarón era un hombre que tenía facilidad de palabra. Era un pico de oro, podemos decir. Era un orador extraordinario, pero su corazón no era como el corazón de Moisés. Moisés no hablaba mucho, pero Moisés se paraba firme del lado de Dios, hermano. Siempre uno tiene que preguntar: ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado de Dios o estás del lado del mundo? Gloria a Dios. Por eso es que Dios le dijo a María, y Aarón le dijo: cuando yo hablo con mi siervo Moisés, yo hablo cara a cara. Gloria a Dios. Eso lo decide Dios, no lo decidimos nosotros. Entonces, hermano, y todos los que estamos acá, qué lindo es cuando Dios restaura a su pueblo. Qué lindo es cuando Dios restaura a los creyentes, aún los que vienen del mundo perdidos, corrompidos, arruinados. Qué lindo es ver el proceso de restauración, el proceso
de restauración de un hogar que ha venido separado y dividido, cuando Dios lo une, cuando ellos empiezan a convivir como antes, a amarse como antes. Gloria a Dios. Eso es algo maravilloso, hermano. Por eso el salmista, en medio de una reprensión, en medio, gloria a Dios, de una situación, hermano, en que Dios está indignado contra su pueblo, el salmista dice: oh Dios, restaura. Gloria a Dios. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Alabado sea el Señor. El resplandor del rostro de Dios, gloria a Dios, era la bendición de Dios. ¿Cuál era el saludo de los creyentes? En el capítulo 6 de Números, el número 24, número 6, 24, gloria a Dios, hay un saludo, hermano. Hay una salutación. Bendito sea el Señor. Hay un saludo que era el saludo, fíjese, el saludo sacerdotal. Era la bendición sacerdotal. En el capítulo 6 de Números, en el verso 22, mire lo que le dice Dios a Moisés. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Esta es la bendición. Gloria a Dios. ¿Cuál era la bendición? Verso 24: Jehová te bendiga y te guarde. Qué linda es la bendición de Dios. Hermano, las palabras de la bendición de Dios hablan de: la bendición es la bienaventuranza, la bendición es el beneplácito de Dios, la bendición es que Dios sienta bendecirte, que Dios se agrade de ti, que Dios sienta amarte, cuidarte, ayudarte. Porque la bendición está no solamente en esa actitud de Dios hacia ti, de bondad, de amor, hermano. Esa actitud de Dios hacia ti viene con el cuidado, con la protección. Por eso dice: Jehová te bendiga y te guarde. ¿Cuántos enemigos podemos tener nosotros? ¿Cuántos asaltantes hay en la calle? ¿Cuántos, hermanos, gloria a Dios, sicarios? ¿Cuántas personas que se meten a los negocios, que se meten a los restaurantes, que roban en la calle? Estamos a merced de la violencia, estamos a merced de que nos suceda cualquier cosa. Por eso todos nosotros necesitamos protección. Cuando vino el COVID arrasó con mucha gente y muchos hermanos murieron. Nosotros hemos sobrevivido al COVID, hermano, y eso es una bendición. Dios se agradó de nosotros. No quiero decir que Dios se desagradó de los que murieron, porque eso tampoco puedo decirlo. ¿Sabe por qué no puedo decir eso? Porque Dios, hermano, tiene el día en que nosotros morimos. Eso lo decide Dios. Y si Dios quiere que usted muera en una pandemia, Dios se lo lleve en la pandemia. Lo importante no es morir. Lo importante es morir con Cristo. Si a mí me dicen: pastor, pero murieron en una pandemia, pero eso no fue maldición, hermano. El que murió en una pandemia y era cristiano y estaba bien, se fue con Cristo. No fue una maldición. Mire, le pongo otro ejemplo. Usted sabe que al año mueren 500,000 personas por gripe. Eso es normal. Todos los años mueren 500,000 personas por gripe. Si a usted le toca morir por una gripe, ¿es un juicio de Dios? ¿Es una maldición? No. Sino que Dios quiso que usted muriera. Porque el día y la hora en que nosotros vamos a morir, solo lo sabe Dios, hermano. Ahora, usted puede estar joven, usted puede estar con una gran vitalidad, con una fuerza tremenda, 24 años, 20 años, los jovencitos, no, ahí están las adolescentes, están en toda su fuerza. Pero fíjese, hay hasta futbolistas que mueren al año, como 25 a 30 futbolistas mueren al año, que tienen entre 19 y 25 años. ¿Por qué mueren? Muerte natural.
O sea, usted le pregunta a un médico y dice, ¿por qué murieron? Y los médicos le van a decir, no sabemos. Es dentro de la estadística, hay personas que mueren y no se sabe por qué mueren. Sencillamente Dios dijo, hasta acá, duras y se acabó, hermano. Bendito sea el Señor. Puede morir un adolescente fiel. He conocido adolescentes fieles, temerosos de Dios, consagrados a Dios, y han muerto. Gloria a Dios. Le vino un cáncer o un infarto y murieron y se fueron con Dios. El problema entonces para nosotros los creyentes, el problema para nosotros, hermano, no es morir. El problema es morir sin Cristo, ¿no? Eso sí es un gran problema. O sea, morir descarriado, morir borracho. Un creyente que es fiel a Dios, un creyente que ama a Dios, que va a la iglesia, se descuida, se descarría. Hay muchos creyentes que se descarrían y vuelven a la droga, vuelven al alcohol, vuelven a los salsódromos, los chichódromos, a emborracharse, vuelven a los prostíbulos o con la amante. Y en ese tiempo mueres. Eso sí es un gran problema. Porque la Biblia dice que al cielo no entran los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los mentirosos. No entrarán al reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Por eso nosotros decimos, ¿no? Hermano, de cuántas cosas Dios nos habrá librado. Alabado sea el Señor. Y en medio de la pandemia nosotros le pedíamos, Señor, sáname de esto, quítame esta fiebre, quítame esta gripe. Y Dios nos ayudó, hermano. Dios nos ayudó. Yo veo la mano de Dios. Y a mucha gente inconversa Dios la ha ayudado, para que ellos vean la mano de Dios, para que ellos vean la misericordia de Dios. Mucha gente le ha prometido a Dios y le ha dicho, Señor, si me sacas de esta, yo voy a ir a la iglesia. Si me sacas de esto, algunos hasta intubados, otros con el oxígeno que parecía que ya no daban más, pero le prometieron a Dios. Y algunos se están cumpliendo y están en la iglesia. Entonces Dios ha tratado. Entonces las pandemias son así, ¿no? Dios trata con la gente, hermano. Bendito sea el Señor. Pero Dios es bueno y Dios guarda a su pueblo. Alabado sea el Señor. La pregunta es, ¿necesitamos la bendición de Dios o no la necesitamos? Sí necesitamos. Yo amo la bendición de Dios. Todos nosotros necesitamos la bendición de Dios. Queremos que la bendición de Dios esté sobre nosotros, que esté sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia. Y por eso, qué linda era la bendición. Dios dice, esto le dirás al pueblo. No, esta es la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Qué lindo. El verso 25 dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, haga brillar su rostro. Eso, hermano, ¿de qué habla? Jehová haga brillar su rostro sobre ti, es que Dios se agrade de ti. O sea, que Dios te mire con agrado, que el rostro de Jehová resplandezca, brille sobre ti. Cuando el rostro de Jehová brilla sobre ti, eres una persona feliz, eres una persona alegre, eres una persona que tiene contentamiento. Porque el rostro de Dios, hermano, la luz de Dios resplandece sobre ti. Te da vitalidad, te da fortaleza, te quita el estrés, te quita las enfermedades. Alabado sea Dios. Yo sé que nosotros vivimos en una sociedad estresada. Yo sé que nosotros vivimos en una sociedad en que hay muchas actividades. La gente anda muy preocupada por diferentes cosas. Pero una de las cosas que yo puedo ver y puedo experimentar, que uno de los remedios más poderosos contra el estrés, hermano, hay un remedio muy poderoso contra el estrés. Yo sé que hay medicinas que ayudan al estrés. La vitamina B, B12 ayuda. Es un relajante natural. Te ayuda un poco a combatir el estrés. Hay otras
medicinas, la gente toma y eso le ayuda a combatir el estrés. Pero hay algo más poderoso que eso, y que es la presencia de Dios. Cuando uno siente la presencia de Dios en su vida, y eso ustedes todos me lo van a confirmar, cuando usted llora, hermano, en la presencia de Dios, llora y llora y llora, un momento que usted se quebranta y llora, ¿cómo se levanta? ¿Estresado? Nunca. Se levanta renovado, fortalecido, se levanta con vitalidad, con nuevas fuerzas. Eso es cuando Dios hace resplandecer su rostro sobre ti. Bendito sea Dios. Es lo que algunos nunca han experimentado en su vida. A veces viene gente inconversa a la iglesia y dicen: yo no sé qué es eso, porque nunca lo han experimentado. Pero el día que tú lo experimentes, vas a ver que no hay cosa más sublime que sentir la presencia de Dios. No hay cosa más maravillosa, más hermosa que sentir, hermano, como que Dios, algunos dirían, siento como que me elevo, me siento bien, me siento contento. Cuando siento la presencia de Dios, quiero llorar, pero no de tristeza, sino de gozo, de alegría. Gloria a Dios. Hermano, uno quiere como reventar, ¿no? Gloria a Dios, como que usted es como una olla de presión, que necesita que alguien le escuche, que necesita que alguien le atienda. Y entonces una ollita de presión que está ahí, que está, gloria a Dios, con la presión al máximo. Y cuando Dios te hace sentir su presencia, es como que esa ollita se revienta. Gloria a Dios. Y sale todo, hermano, todo lo que hay dentro de tu corazón. Y entonces Dios como que todo eso lo toma en sus manos, y uno se siente renovado, se siente contento, se siente feliz. Fíjese, esa era la bendición. Hermano, esto no es solamente un cliché. Cuando yo digo un cliché en publicidad, ¿sabe qué? En publicidad la palabra un cliché significa un eslogan, ¿no? Esto no es un eslogan, hermano, esto es real. O sea, Dios no trabaja bajo eslogan. A Dios no le interesan los eslogans. No, la gente, nosotros humanamente tenemos eslogan, ¿no? Es un eslogan, es un lema, es algo que nosotros decimos, pero Dios no usa eso. O sea, cuando Dios dice esta es la bendición para el pueblo, es porque cuando ellos pedían la bendición sobre el pueblo, la bendición venía sobre el pueblo. Venía el resplandor de Dios y venía sobre una persona. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Qué tremendo. Dice: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Siempre tiene que ver con el beneplácito de Dios. Siempre tiene que ver con que Dios se agrade de ti, hermano. Algunos dirían: pero esto no funciona conmigo. ¿Por qué no funciona si Dios ha dicho que eso es lo que tú tienes? Que eso Dios te lo está dando, que eso la iglesia lo necesita. Pero ¿por qué no funciona? Porque hay gente que desagrada a Dios. Fíjese, hermano, ¿cómo Dios te va a mirar con agrado si estás haciendo algo malo? Si te está yendo a lugares deshonestos, estás haciendo algo escondida, Dios no te mira con agrado. Bendito sea el Señor. Mire, en la Biblia se menciona a Abel y Caín. Abel era hijo de Adán y Caín también. Y dice la Biblia que Abel presentó una ofrenda a Jehová y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. O sea, Dios miró con agrado. El que Dios te mire con agrado está relacionado con tus actos, está relacionado con las cosas, el diario vivir, las cosas que tú hagas. Pero dice la Biblia que Caín también presentó una ofrenda a Jehová, pero Dios no lo miró con agrado, Dios se desagradó. ¿Cuál fue la consecuencia? Que decayó el rostro de Caín. Eso fue una consecuencia automática. Cuando Dios te ve con desagrado, tu rostro decae. Cuando Dios no se agrada de ti, se te cae la cara, hermano.
Cuando hay un creyente que tenga adulterio, fornicación, está en pecados ocultos, el rostro se le demuda el rostro. Usted dice, es la misma cara, pero no sé, hay algo que no cuadra ahí. Gloria a Dios, no, o sea, es la misma cara, pero no sé, hay algo ahí. No es lo mismo que cuando una persona agrada a Dios, usted lo ve y su rostro es resplandeciente, el gozo, se le ve la felicidad. Alabado sea Dios. Hermano, Dios quiere una iglesia feliz. Dios quiere un pueblo feliz. La iglesia cristiana está llamada a ser un pueblo feliz. A pesar de las pruebas y las tribulaciones, estamos llamados a ser un pueblo feliz, porque el rostro de Dios siempre está con nosotros. Pero acuérdate, el rostro de Dios tiene que ver con lo que tú hagas. Es la respuesta a tus acciones, es la respuesta a cómo te comportas. Si niegas a Dios, si haces cosas malas, entonces el rostro de Dios ya no está sobre ti con bendición, está irado contra ti. Eso es lo que la gente no entiende. Por eso hay un montón de iglesias. Hermano, me acuerdo cuando me convertí al Señor, había salido esos ministerios de la prosperidad, y todo era bendición. O sea, había que repetir todas las bendiciones de la Biblia. Ellos decían, las maldiciones no hay que repetirlas porque como que da mala suerte. Hermano, ¿qué tiene que ver? Eso no tiene nada que ver. Uno tiene que ser realista. Uno no puede ser un negacionista. Uno no puede decir, solo leo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento no lo leo, porque ahí hay maldiciones de Dios sobre el pecado. Sobre el pecado. Léase Lamentaciones. Estos días estuve leyendo varias veces el libro de Lamentaciones y el mensaje es durísimo, hermano. O sea, yo veo que en medio del libro de Lamentaciones Dios muestra su amor para con su pueblo, pero Dios también muestra su ira para con su pueblo. Dios muestra su amor y su ira, y usted ve el amor, tanto amó Dios, pero también por eso mismo Dios lo castigó tanto, hermano. Cuando dice cómo se ha ennegrecido el oro, dice, cómo los jóvenes, cómo las vírgenes, cómo las jovencitas que tenían toda la bendición de Dios, que les iba bien, que tenían todas las facilidades, que tenían riqueza, que lo tenían todo, ahora son esclavos, ahora son usados para cualquier cosas viles, cosas terribles. Entonces uno dice, ¿cómo Dios verdaderamente? Dios es un Dios justo, hermano, y Dios no puede ser burlado. Y hay iglesias que tienen ese falso concepto de que, y si está la bendición de Dios, yo me agarro de la bendición de Dios. No importa si yo sea un adúltero, no importa si yo sea un mentiroso, un estafador, no importa, la bendición de Dios me va a llegar. Y usted sabe que no es así. La bendición de Dios es condicional, gloria a Dios, a cómo tú te comportes delante de Dios. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. O sea, podemos decir en esta tarde, Dios dice, y pondré mi nombre sobre los hijos de Dios acá en el Callao y yo los bendeciré. Sean de la iglesia que sea. Si tú eres un hijo de Dios, la bendición de Dios está diseñada para ti. O sea, Dios tiene una bendición diseñada para ti, hermano y hermana, amigo, jovencito, jovencita. Dios tiene planes extraordinarios con tu vida. Dios tiene proyectos tremendos con tu vida. Tú no te imaginas todo lo que Dios puede hacer contigo. Pero ¿por qué fracasan esos planes de Dios? Por el pecado, por la desobediencia, por la rebeldía, porque algunos creyentes se vuelven apóstatas, niegan a Dios, hermano, se alejan de Dios. Por eso dice, Dios te bendecirá mientras tú bendigas a Dios.
Dios te prosperará mientras tú estés tomado de la mano de Dios. Pero si te sueltas de Dios, ya Dios no te bendecirá. Hermano, está en nuestras manos la bendición de Dios. Eso es algo que uno tiene que procurar y hay que cuidarlo. Cuida la bendición de Dios para tu vida. Ahora que estás bien con Dios, cuida lo que Dios te ha dado. Esa comunión, los jovencitos, cuiden esa comunión. Todos nosotros tenemos muchas tentaciones, sean jóvenes, niños, adultos, todos tenemos tentaciones. Todos tenemos que cuidar. Entonces yo le diría, cuida la bendición que Dios te ha dado. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cuando te veas en la miseria, cuando te veas con angustia, cuando te veas con una ansiedad terrible, una desesperación, ahí recordarás cuando eras creyente, cuando eras fiel a Dios, cuando te arrodillabas y Dios te escuchaba, cuando clamabas y Dios te oía, cuando Dios te bendecía, cuando te sentías libre, feliz. Salías por el parque, mirabas los árboles, mirabas las estrellas, mirabas las nubes y te sentías feliz. No tenías mucho dinero, pero eras feliz. No pierdas la bendición que Dios te ha dado. Hermano, Dios es un Dios de bendición. Y la bendición de Dios está sobre nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Póngase todos de pie. Quiero orar. En esta tarde quiero orar. Si tú sientes que la bendición de Dios se ha alejado de ti, a veces te sientes triste, te sientes desalentado, desanimado y quieres la bendición de Dios, haz un compromiso con Dios. Porque esto no es decir yo quiero la bendición, no. Dile: Señor, si perdí la bendición, si se alejó de mí, es porque yo te he fallado, porque he hecho cosas que no tenía que haber hecho, pero perdóname, Señor, ayúdame. Arregla tus cuentas con Dios y vas a ver cómo la bendición de Dios vuelve a tu vida. Y si alguien acá dice: yo necesito la bendición de Dios, venga aquí al altar y vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que Dios te bendiga, que Dios te ayude, como dice la palabra, que alce su rostro Dios sobre ti, ponga en ti paz. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y Dios ponga en ti la paz, la bendición. El diablo no quiere que tengas paz. El diablo quiere que sufras, porque el diablo perdió la bendición. El diablo se rebeló contra Dios y quiere que todos sufran y que todos sientan angustia, como el diablo siente angustia. Pero tú eres un hijo, una hija de Dios. El hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, para que tenga la bendición de Dios sobre tu vida. Dios quiere la bendición de Dios. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere hogares felices. Dios quiere personas felices. Dios no quiere que estés con depresión, con tristeza, con angustia, con ansiedad, con miedo, con temor, aterrorizado. No, Dios quiere que tengas paz, paz. Dice: Dios ponga en ti la paz y Dios ponga en ti la seguridad. Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te fortalezca. Y vamos a orar. Padre celestial, Dios todopoderoso, te pido, Señor, en este día que pongas tu mano poderosa. Te pido, Señor, que toques, te pido que libertes, te pido que santifiques, que renueves, que cambie los corazones, renueva los corazones. Bendice, Padre,
para la gloria de tu nombre. Salva, Señor. Quita todo lo malo, quita lo que no sirve, lo que estorba, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Trae bendición, trae sanidad. Sana a los enfermos. Sana, Señor, a los que tienen un malestar. Toca los cuerpos enfermos, Padre, para la gloria de tu nombre. Quita el cáncer, el tumor. Quita toda dolencia, Señor. Quita, Dios mío, quita lo malo. Restaura todo órgano, Señor. Hígado, riñones, huesos, tendones, cerebro. Todo órgano, Padre, que tú lo conoces. Tócalo, restaura, sánalo por el poder de tu Santo Espíritu.